Hola amigos, hoy tenemos para actualizar una computadora Banju. Es Max 0 G0101 modelo. Es muy lenta. Arranca Windows 10 casi 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer primero de todo? Tenía dos plaquetas de memoria 2x2, son 4. Es muy poco para arrancar Windows 10 o Windows 11, por eso ya cambié por un slot, ocupé con una memoria de 8. Todavía tenemos un slot más, si alguien quiere cambiar por 2 de 8 va a tener 16. Y también, que es muy importante, cambiar de disco rígido. Tenemos disco rígido mecánico acá, se sale así, pasas por acá y sale disco rígido, que es mecánico. Ahora vamos a cambiar, voy a abrir por uno discos SD aparte. Es nuevo disco, dice SATA 3, 6 GB de transferencia por segundo, 240 GB para notebook, donde no guardas mucho información, solo usas como sistema operativo y para programas, y después guardar aquí en otro lado información ya en discos externos. Voy a cambiar disco rígido uno por otro. Para esto sacamos estos dos tornillitos nada más, porque acá, viste, se cubre así. Cerramos y empezamos a instalar Windows último 11. Yo bajé desde Microsoft directamente. Un instalador se puede descargar desde página de Microsoft. Grabé en un USB y arrancamos instalación con USB, que está grabado acá Windows 11 con últimas actualizaciones. Después voy a conectar este disco con una caja externa para discos externos por USB cuando está todo instalado, y pasamos todos los datos del cliente al nuevo disco y así va a estar perfecto. Seguimos. Listo, a cerrar las tapas. Vamos con primer arranque. Pendrive con sistema operativo ya está. Disco conectado. Primera pantalla. México, latinoamericano. Dejamos así porque cuando descargas en Microsoft Windows te pregunta en qué idioma y qué versión quieres. Yo bajé español México. Siguiente, instalar ahora. Aceptamos la licencia. Siguiente. Voy a elegir personalizada. Voy a elegir todo espacio del disco. Después de primer reinicio elegimos país. Voy a elegir Argentina. Sí. Dejo latinoamericano teclado. Sí. Agregar otro teclado. No. Omitir. Cada uno busca su red Wi-Fi y conecta a internet su computadora, y va a empezar a descargar actualizaciones. Y no importa que descargué esta última imagen, porque en unos días hay nuevas actualizaciones, por eso hay que esperar acá. Ponemos nombre para su computadora, no confundimos con nombre de usuario. Por ejemplo, voy a poner nombre de computadora. Vamos a iniciar sesión. Si tiene cuenta, si no, tiene que crear una cuenta. Bueno, yo voy a seguir usando una cuenta local para esta computadora. No voy a escribir contraseña, pero ustedes sí pueden crear una cuenta de Microsoft o usar ya una existente cuenta de Microsoft. Listo, Windows está instalado, computadora anda perfecto, bastante rápido. ¿Y qué tenemos que instalar también después de instalación de Windows? Primero que todo tenemos que actualizar a últimas actualizaciones que tiene Windows. Después instalar programas como WinZip o WinRAR. Yo prefiero WinRAR para descomprimir archivos comprimidos. Después instalamos paquetes de Office, compramos, o si no quiere pagar por Office puede usar una alternativa gratuita, es OpenOffice, puedes descargar en internet. Para abrir archivos PDF tenemos que descargar Adobe Reader, que también es gratuito. Instalar algunos más navegadores como Google Chrome o Mozilla.
Nada más, después ya cada uno instala todo el programa que está utilizando, pero es básico. Programas que yo expliqué es básica para instalar después de Windows. No dije nada por tema de antivirus porque Windows ya tiene su seguridad, ya está, por eso no hace falta instalar otros antivirus. Acá dice protección antivirus contra amenazas y se instala con Windows automáticamente. Bueno, después conecto disco rígido y paso por acá todos los archivos del cliente. Chao, suscribimos al canal y hasta próximos vídeos.